Continuamos explorando todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Vamos ahora al caso Camaleón. Esta semana ya han sido dejados en libertad los principales implicados en este caso, que ha sacudido también la opinión pública, porque de alguna manera en el fondo hay algunas contradicciones. Para comenzar, la cabeza de este entramado se centra en el empresario Jochi Gómez. Sin embargo, a la hora de ordenar su libertad esta semana, se le impuso, variando las medidas de coerción, pues además de presentación periódica e impedimento de salida, una fianza de 2 millones de pesos comparados con los 5 millones de pesos que impusieron a Hugo Veras y Pedro Padovani, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran. Pienso, en primer lugar, que esta desproporción obedece no solo a un tema de justicia propiamente y juzgar los elementos, sino que hay otros elementos que intervienen que no necesariamente están a la vista pública. Creo que comenzando por el nombre de este caso, Camaleón, nos han aplicado a nosotros los ciudadanos el disfraz del camaleón para distraernos de que este no es el caso de un camaleón, sino del Intran propiamente. El Intran, una institución que se pudo exponer de manera pública, que disponía de un sistema de videovigilancia masiva, invasión a la privacidad, y que esta es la fecha que esa institución no ha dado declaraciones en ese sentido. Sin embargo, también nos hablan de un contrato que es sobre lo que se cierne supuestamente este caso, completamente fraudulento, pero también nos preguntamos, ¿para qué es el filtro institucional de compras y contrataciones públicas si dejó pasar no solo el contrato, sino también que se efectuara un primer pago del mismo, demostrando que no funcionan los controles, pero aparentemente nos complacemos en algunos señalados sin incluir a todos los que forman parte y que han presentado verdaderamente el caso Intran, no Camaleón? Porque a ellos lo que alegan es, con esta salida, que ellos como que no representan como peligro de fuga, que no, pero eso le pega a involucrados del gobierno pasado, que algunos guardan prisión domiciliaria. Y esto entonces lo que da a entender que esta justicia independiente parece que tiene sus favoritos, en el sentido de que no todo el mundo lo miden igual. Porque este es un caso que hace un mes lo metieron preso a Hugo, a Jochi, a Padovani, y ya salen libremente. Donde, óyeme, porque en el caso de Jochi no es el primer caso que suena. Es un muchacho que ha vivido de escándalo en escándalo. Ahora, concentrándonos en el tema que nos ocupa, que es el caso Intran propiamente, llama la atención que no hay tal caso sin Jochi Gómez. Y a este, en comparación con los demás implicados, se le está colocando una medida de coerción menos gravosa que los demás, cuando su participación es clave para poder desarrollar el caso en cuestión. Pero también dejar al margen, dentro de los imputados del caso, piezas tan claves como quienes permitieron que ese contrato siguiera su curso. Hablando de contrataciones públicas, el señor Carlos Pimentel, que ha sonado en muchos casos escándalos de corrupción, incluyendo uno propio con designaciones recientes en su caso, y nada pasa. Entonces, ese es el tipo de señalamientos que la ciudadanía tiene que dejar sobre la mesa hasta tanto se llegue al fondo, y no hacer como de costumbre, pasar la página como que nada ha pasado, porque se va a seguir repitiendo el esquema, lamentablemente, de corrupción, porque la corrupción no es solamente, como nos han contado, con hechos concretos, las hay de muchas manifestaciones. Entonces, finalmente, ¿qué queremos decir con este caso de Intran y la liberación esta semana de los principales implicados, 3 en particular? No es que se ha acabado el caso, no es que ya están libres de condena, no. Estamos hablando de medidas preventivas. Esto todavía no ha ido al fondo.
para que tampoco vayamos a un tenor de amarillismo. No, el caso continúa. Es tan simple como que no encontraron ningunos elementos que pudieran representar un peligro de fuga o de involucrarse en el proceso como tal para entorpecerlo. Pero vale destacar que hubo una de las juezas, la jueza Isis Muñoz, que tenía un voto disidente con respecto a la salida de Jochi Gómez, porque entendía precisamente que era una pieza central de este rompecabezas corrupto. Ese fue el voto disidente. Es bueno leer el dispositivo para que entendamos ese contexto y obviamente también dejar entre líneas cuál es el rol del ministerio supuestamente independiente si no coloca a todos por igual que tienen igual participación. Porque, por ejemplo, en el caso de Veragoico y de Padovane, lo que resultó fue que ellos le variaron la medida de coerción a prestación de garantía económica de 5 millones por contrato, presentación periódica, impedimento de salida, sin previa autorización judicial. Ya después que lo sacaron de prisión, vimos en esta semana, porque este es un país que sabe cualquier cosa, vimos Karina ya en esta semana que Hugo se integró de una vez a su programa de radio. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Eso no es normal porque pero, es un ciudadano pero la justicia, que está sí, pero óyeme bien, la justicia libre así, con presentación periódica, pero ese no es el punto. Es sí, que con esto nos distraen constantemente. Aquí estamos hablando de que el caso no ha ido a fondo. Ellos tienen ese derecho. El problema es que no están todos los que forman parte de lo que ha llamado el Ministerio Público caso Camaleón. ¿Cómo es posible que yo hable de un acto de corrupción o de un supuesto acto de corrupción que fue permitido por el órgano regulador que debe evitar que eso suceda, que es contrataciones públicas? Entonces, ese es el punto que uno se cuestiona. Porque que estén libres, no es que están libres del proceso, es en términos de medidas coercitivas. Solo que ojalá que de verdad ese caso se le dé seguimiento. Eso ahora no se quede en el aire, como han pasado con muchísimos casos, que lo dejan en libertad y eso está en el limbo. Por eso, qué bueno que esa jueza dio ese voto disidente con el caso, porque de verdad, la figura central y principal ahí es Jochi Gómez. Eso yo lo venía a venir, que tarde o temprano ese muchacho iba a salir. Ahora, ojalá que aunque ellos estén fuera, de verdad se les siga dando seguimiento y que eso, vuelvo y digo, que no se quede en el aire, como han pasado con muchísimos casos de aquí de corrupción y de impunidad, que eso está en el aire. Lo más importante es, Ramón, con este y cualquier otro caso que tenga señalamientos de corrupción, es que el pueblo ya no es como antes, Ramón, está pendiente, tiene las redes sociales, tiene acceso inmediato a la información y tiene, por demás, un hartazgo histórico del círculo vicioso de la corrupción. Y eso lo cambia todo. De manera que el pueblo, no particulares, tiene el ojo en la justicia para que verdaderamente la administre como exige la Constitución y las leyes dominicanas. Así es. Bien, nos vamos a una pausa comercial y en breve, como anunció Karina en el pasado bloque, en la entrevista nos acompañará el licenciado Yuri Enrique Rodríguez, abogado, político y comunicador. Ya volvemos.